desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas dos columnas tenemos tanto lo que es el concepto como lo que corresponde a la naturaleza. En el concepto del Poder Judicial de la Federación, la privación preventiva es la privación de la libertad ambulatoria por el tiempo que dura el proceso, de conformidad como lo ha establecido un tribunal colegiado de circuito en la 10ª época que corresponde a la jurisprudencia. El desarrollo, ¿qué significa esto? Pues comprende el tiempo en el que la persona sujeta al procedimiento penal permanece privada de la libertad, desde su detención hasta que la sentencia de primera instancia cause estado, porque al final de cuentas en una relación jurídica pues, se pueden interponer los ataques, las defensas que correspondan, y hasta que cause ejecutoria estaríamos hablando de esta cuestión para resolver en un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 10ª época. Y nos desarrolla también esta primera sala en una tesis de la 10ª época cuál es entonces la naturaleza de la prisión preventiva. Entonces, desde ese punto de vista, la naturaleza jurídica es que la Constitución permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, lo que significa que desde el punto de vista jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación, la prisión preventiva es, como también ya lo ha desarrollado también la legislación, una medida cautelar. En el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual debe de tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios, primero, de legalidad, pero también de presunción de inocencia, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que forman parte de los parámetros, en dado caso, para adoptar la medida cautelar de la prisión preventiva. Este parámetro del concepto es desarrollado en el caso Tibi contra Ecuador de 2004. Entonces, también como parte de su naturaleza, ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. ¿Qué significa? Significa que no tiene efectos constitutivos, únicamente preliminares, sobre todo para asegurar la presencia del que está siendo sujeto al proceso penal a permanecer en el proceso. Este concepto de naturaleza lo desarrolla en el caso Barreto Leiva contra Venezuela de 2009. De esta manera encontramos lo que son los primeros acercamientos, sobre todo con la naturaleza de la prisión preventiva. La legitimidad o lo que nosotros podemos establecer como la legalidad, la legitimidad de la prisión preventiva, únicamente no se observa basado en la legalidad, sino se requiere argumentación y se quiere interpretación y sobre todo atender de oficio lo que consta en el expediente. Entonces, esta legitimidad, la adopción de esa medida de prisión preventiva requiere un juicio de proporcionalidad entre aquella y la propia prisión preventiva. Muy importante esto, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Debe de haber una correlación entre estos elementos que sea proporcional, los elementos de convicción y propiamente los hechos que se investigan. Entonces, si no hay proporcionalidad, ¿qué significa? Que la medida de prisión preventiva dictada por el juez fue arbitraria, es ilegal. Tiene que haber esta correspondencia desde un punto de vista procesal. Esto se puede observar sobre todo en el caso López Álvarez contra Honduras de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo entonces también con este panorama del sistema de protección interamericano de derechos humanos, la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto por el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. En el propio artículo y sobre todo en el 8, que va relacionado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se observa la dificultad que inclusive nos señalaba, ¿no? este reclamo que existía por mujeres como tú y hombres como yo, que nos señalaba el plazo razonable, determina que es la complejidad de las legislaciones. Todas las legislaciones tienen diferentes plazos y es muy complejo establecer cuál es, desde un punto de vista de justicia, más proporcional. Entonces, desde un punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha llegado a establecer la denominación de un plazo razonable, y más tratándose de una prisión preventiva. Y sobre todo, se ha señalado que si en el caso está relacionado con niños, debe de ser la menor
en menor plazo de prisión preventiva, sobre todo al resolver el caso de Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay de 2004. Oye, primero, en el caso de niños, y pudiera ser que en el sistema penal también se empiece a observar, así también ya lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus recientes informes, que ustedes pueden observar inclusive a través de Facebook, que se debe de emplear de preferencia medidas sustitutas para que no se ejecute la prisión preventiva. En este caso, por ejemplo, se establecía el parámetro de que, ¿sabes qué? Hay que utilizar otras medidas que no sea la prisión preventiva, como que el niño esté en la escuela, que el niño esté con los propios padres, utilizar otras medidas que no sea la prisión preventiva, atendiendo sobre todo el interés superior del menor, porque esta, como les menciono, es la medida más severa dentro de un proceso, sobre todo por la presunción de inocencia que también le asiste a quien está sujeto a un proceso penal. Esto dentro de las jornadas de discusión, las personas en reclusión ante el sistema de justicia penal. Las medidas cautelares desde un punto de vista doctrinal, sobre todo si observamos a James Wolfman a través de la crítica a la relación jurídica procesal mediante la doctrina abstracta de la situación jurídica, señala que el proceso de libre arbitrio judicial siempre es ejercido. Por eso les decía, este es un parámetro diferente, desde otra perspectiva, conforme a un deber, o sea, desde un punto de vista procesal, y nunca es una arbitrariedad. Esto acontece con las medidas cautelares como uno de los pasos del propio proceso, pero en ellas se debe atender el principio de proporcionalidad, que sustenta en la excepcionalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, basado en dos amplios parámetros. Primero, en la apariencia del derecho, o como se ha denominado en la jurisprudencia, la apariencia del buen derecho, por la probable violación del derecho del cual se pide tutela en el proceso. Y el segundo, el peligro en la demora, temor fundado de que mientras se obtiene la tutela efectiva, se menoscabe o sea reparable el derecho en el cual es parte del proceso. Estos elementos, la apariencia del derecho y el peligro en la demora, debería estar justificado en las medidas cautelares desde un punto de vista doctrinal, atendiendo también la excepcionalidad, la idoneidad y la necesidad de la medida. Desde un punto de vista de la naturaleza, se observa entonces que nosotros podríamos simplificar lo que es la relación a través de este esquema. Las medidas cautelares que corresponden son una fase de la relación jurídica. Desde el punto de vista de 1869, a través de la obra de Oscar von Bülow, en el establecimiento donde surge la ciencia del proceso, se indica que el proceso es una relación jurídica que se desenvuelve paso a paso, fase a fase, estadio a estadio, como decía Josep Echeverría. Aquí nosotros observamos entonces que las medidas cautelares es una continuidad del avance gradual del proceso penal, que se desenvuelve paso a paso, o fase a fase, o estadio a estadio. Acá tenemos la acción como carga, no es un derecho. El que tú puedas estar desde un punto de vista procesal como parte de un proceso es una carga, es una obligación. Desde un punto de vista material, desde un punto de vista procesal, es una carga, porque se tiene que ejercer en tiempo y estableciendo los parámetros para que en dado caso tu pretensión sea favorable, te caiga una sentencia favorable o dependa de una sentencia desfavorable. Tenemos también lo que es la actuación del Ministerio Público, la autoridad instructora y la autoridad imparcial, pero también ellos accionan y todo esto corresponde a un accionar. Aquí nosotros vamos a ubicar lo que son las medidas cautelares hasta la ejecución de la cosa juzgada, que como bien también el juez Pedro nos va a señalar cómo corresponde en el caso del proceso penal. Entonces, nosotros observamos que hay una carga procesal del imputado. Entonces, esto significa que es verdad que la pasividad total, como señalaba James Goldsmith, total del acusado o imputado, no trae consigo necesariamente un perjuicio procesal, especialmente la condena. Si no hace alguna actuación procesal que tiene como carga, no genera como tal una violación por esa omisión, en este caso del imputado. Pero si la pasividad del acusado tiene como consecuencia un perjuicio procesal, y este es el caso que nos ocupa, por ejemplo, cuando el acusado es sometido a prisión preventiva por delito, se le impone a ese imputado la carga de establecer todos y evitar todos los perjuicios procesales de la condena y la encarcelación. ¿Cuáles son las cargas procesales? Tenemos dos desde un punto de vista doctrinal. Por una parte, las que son completas,
las que corresponden por ministerio de ley o porque así lo estableció el imperio del pronunciamiento judicial, sobre todo relacionado con el artículo 19 de la Constitución, cuando se habla de prisión preventiva oficiosa. Pero también las tenemos las cuasi completas. Esta carga procesal se observa en el sentido de que la imposición del perjuicio del incumplimiento depende del arbitrio judicial, como en determinado momento, si bien cierta prisión preventiva no es oficiosa, pero dependiendo de lo que está acreditado con base en el expediente y de lo que determinen los hechos y al mismo tiempo lo que observe el juez, pues puede adoptar esas medidas cautelares. Pero las cargas procesales no pueden ser incompletas, porque si son incompletas, entonces su incumplimiento no tiene como consecuencia, no tiene una consecuencia para el que realiza el incumplimiento, es decir, un perjuicio procesal. Únicamente puede ser completa o cuasi completa, pero no de ninguna manera puede ser incompleta, si no sería una liberación de carga, que correspondería entonces a un derecho procesal. Desde esta perspectiva, la carga de la defensa del acusado es absoluta. Eso es muy importante que lo tengamos. La carga de la defensa del acusado es absoluta. Y aquí no depende si es un niño, no depende si es un discapacitado. Es absoluta desde un punto de vista procesal. Pero su cumplimiento no es antijurídica por una actuación culposa. Puede haber una culpa procesal. Y su consecuencia es la pérdida del derecho a la reposición, hiperexclusión y un comportamiento culposo, pero contra él mismo, contra el propio imputado. Así no existe ninguna infracción procesal ni ninguna pena procesal, puesto que no existe ilegalidad procesal. Desde un punto de vista de la perspectiva dinámica del derecho, en el derecho procesal no hay una relación con el deber ser en sentido estricto. Aquí nosotros podemos observar entonces que en consecuencia la culpa procesal del imputado va a establecerse desde tres elementos. Tenemos por una parte el elemento objetivo, el elemento de imputabilidad y el elemento subjetivo. El elemento objetivo siempre va a ser la omisión en su forma regular. Por omitir una carga procesal puede ser sujeto entonces a un perjuicio. Los elementos de imputabilidad, y esta es una perspectiva diferente a como nosotros lo estamos desarrollando desde los derechos humanos. ¿Por qué? Imputados incapaces para negociar o con capacidad disminuida son en general procesalmente capaces, a pesar de que tengan estos perjuicios. Así decae la culpa procesal en menores y sordomudos. También incluso cuando son incapaces a causa de su retraso de desarrollo, por su minoría de edad, en definitiva, por inmadurez moral o psíquica. Y tenemos un elemento subjetivo, y sobre todo aquí puede estar lo que es la defensa de oficio. A pesar que debe imputarse al defensor procesal experto en derecho, quien está asistiendo a que es el imputado, el desconocimiento de preceptos jurídicos y de precedentes, existe la culpa procesal, pero para el imputado, a pesar de las deficiencias de su defensor. También puede haber, desde un punto de vista subjetivo, el error del derecho, del derecho en esta perspectiva dinámica. Es decir, un error de subsunción en relación con los elementos de la recusación, de que en dado caso está juzgando en el procedimiento, así como las defensas y las amenazas o los ataques que se tienen que utilizar, o con relación a los medios de prueba. Ahí puede existir también un error y en consecuencia una culpa procesal. Y también un elemento que llama la atención, lo que es la negligente, que sería contrario a la filosofía de la defensa, porque el imputado que incumple con los actos procesales, de cuya ejecución depende la eficacia de las expectativas jurídicas y la ineficacia de las amenazas jurídicas, sufre los consiguientes perjuicios procesales y en última instancia, sin que dependa de un comportamiento culposo, por ejemplo, mediante la prisión preventiva. Pero no todo es así un panorama muy oscuro para esas personas que son imputados, porque como no puede imputarse a la persona profana del derecho de esta culpa procesal o por negligencia, el propio derecho debe construir derechos al imputado, pero derechos dentro del ámbito procesal. Entonces, desde esta dinámica, ¿cuáles son los derechos que existen? Por una parte están las expectativas, están las posibilidades y la liberación de carga, que sobre todo también ha desarrollado la jurisprudencia como se ha mencionado. Primero tenemos que observar que la propia Constitución, sobre todo al establecer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en el amparo de revisión 860/2010, ha indicado en este asunto que el artículo 20 constitucional es eminentemente procesal, al establecer los principios generales bajo los cuales
se regirá el procedimiento y establece los derechos procesales del imputado y de la víctima u